Seguimos con nuestro estudio de la Carta de Santiago. Si recordáis, en la última ocasión vimos como Santiago, en el contexto de las pruebas, nunca podemos olvidar que estamos en el contexto de las pruebas, y nos daba 3 instrucciones para poder aprobar las pruebas que nos trae la vida. Nos mandaba a gozarnos en la prueba, era un mandato de parte de Dios. Luego nos explicaba el motivo de la prueba. La prueba lo que hacía era poner a prueba nuestra fe, para que evaluásemos nuestra fe, y esa fe producía paciencia para poder afrontar, para poder superar la prueba. Y veíamos también cuál era el resultado de la prueba, que era que producía carácter probado, producía madurez espiritual en el creyente. Ahora bien, como hemos dicho en diversas ocasiones, cuando Dios nos manda algo en su palabra, no nos deja a nuestra suerte para que ahora pues nos la aviemos a ver cómo podemos cumplir la voluntad del Señor, sino que Él mismo nos capacita, nos da los recursos necesarios para poder cumplir con su voluntad, para llevar a buen puerto el mandato que Dios nos da. Dios nos manda pruebas, el creyente tiene que afrontar con gozo las pruebas para que las apruebe, y Él nos va a dar junto con las pruebas los recursos necesarios para poder aprobar dichas pruebas, las herramientas necesarias para poder superar la prueba. Y eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy. En el texto de hoy leeremos Santiago del 5 al 12, aunque no veremos el texto entero en esta tarde, pero en este texto vamos a ver 3 herramientas que Dios nos da para poder aprobar la prueba. 3 herramientas para poder aprobar la prueba. Si queréis acompañarme a la epístola de Santiago, Santiago capítulo 1, leeremos los versículos del 5 al 12. Dice el versículo 5: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Versículo 9: pero el hermano de condición humilde se gloría en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Y dice el versículo 12: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. 3 herramientas para aprobar la prueba. En los versículos 5 al 8, y es lo que veremos en esta noche, en esta tarde, la primera herramienta es: ora por sabiduría. Ora por sabiduría. En los versículos 9 al 11, céntrate en tu posición en Cristo. Y en el versículo 12, ten siempre presente tu recompensa. Ora por sabiduría, céntrate en tu posición en Cristo y ten siempre tu recompensa. Así que, siempre presente tu recompensa. Así que, como digo, nos centraremos en la primera herramienta para aprobar la prueba. Ora por sabiduría. Y tenemos que recordar, aunque sea de manera breve, el contexto en el que está escribiendo Santiago. Hemos dicho que el contexto de la prueba, pero si os acordáis, en el versículo 1, Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, a creyentes judíos que habían tenido que salir huyendo de su tierra, de sus casas, con motivo de la persecución por su fe. Y habían sido dispersados por toda la zona del Mediterráneo, por la zona del sur de Europa y también por la zona del norte de África. Santiago le da a estos hermanos el mandato de que se gocen en medio de las pruebas, que perseveren en medio de las pruebas, ya que Dios, como hemos dicho, manda las pruebas con el objetivo de que el creyente madure espiritualmente, que pueda evaluar también la autenticidad de su fe y que sea conformado cada día más y más a la imagen de Jesucristo. Y de la misma manera que las pruebas vienen de parte de Dios, Dios le da a los creyentes los recursos necesarios para aprobar la prueba con éxito. Y el primer recurso, la primera herramienta es: ora por sabiduría. Versículo 5: pero si alguno de vosotros
se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. La traducción del texto original español da la sensación de que está poniendo un condicional, si alguno se ve falto de sabiduría, pero en el texto original es una afirmación, ya que alguno se ve falto de sabiduría, pídala a Dios. Estos creyentes y todos los creyentes, en un momento u otro de nuestra vida, yo creo que durante toda nuestra vida, nos vemos, o por lo menos yo, faltos de sabiduría, y mucho más cuando nos encontramos en medio de una prueba difícil. Ahora bien, tenemos que tener claro a qué tipo de sabiduría está haciendo referencia aquí Santiago. Porque si buscamos sabiduría en el diccionario de la RAE, o si buscamos el concepto de sabiduría en los griegos, en los romanos, vamos a encontrar diferentes definiciones de sabiduría. Para los griegos la sabiduría era la adquisición de conocimiento. Mientras más conocimiento tenían, más sabio era, y por eso siempre tenían ganas de cosas nuevas. Los romanos, por su parte, el concepto de sabiduría que tenían era la sabiduría basada en la experiencia. Todo lo que tú habías vivido, eso se convertía en sabiduría de tu vida. Pero Santiago está usando aquí el concepto hebreo de sabiduría. Y esto tiene que ver con la práctica correcta del conocimiento que uno ya tiene, con la aplicación adecuada de lo que uno conoce. Esa es la sabiduría a la que hace referencia el texto. Por tanto, no podemos sacar este versículo de su contexto. No está hablando de ora a Dios por sabiduría y espera que se abra el cielo y aparezca la respuesta de manera mágica. No. Me hacía gracia hace un par de semanas, en exámenes de recuperación, una chica de la clase que es musulmana ponía las manos hacia arriba y decía en voz alta: por favor, Alá, ayúdame a aprobar. Y una compañera suya que lo estaba escuchando le decía: fulanita, ¿qué tal lo lleva? Y ella le respondió: fatal, porque no he estudiado nada. Y algunos piensan que orar por sabiduría es esto: es pedirle a Dios que te ilumine de cualquier manera y que se te encienda una bombilla de manera mágica. Y esto no es lo que está diciendo aquí Santiago, no es el concepto de sabiduría, sino que está diciendo que Dios te dé la capacidad de aplicar lo que Dios dice en su palabra a tu vida práctica y también en medio de las pruebas. Como dijo Salomón en Proverbios 3, 5 al 7, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Proverbios 3, del 5 al 7. La sabiduría espiritual te lleva a no apoyarte en tu propio entendimiento, sino a reconocer al Señor en todos tus caminos. Pero para ello tienes que conocer al Señor. ¿Y cómo conocer al Señor? Por medio de conocer su palabra. Y una vez que conoces su palabra, pídele al Señor que te ayude a aplicar lo que conoces de su palabra en tu vida práctica. Ahora bien, como escuchaba un predicador hablando de este mismo concepto de sabiduría, él decía: un buen abogado no es aquel que conoce a la perfección el 100% de las leyes, sino que un buen abogado es aquel que sabe aplicar la ley correcta a la situación concreta del cliente al que representa. La aplicación práctica de forma adecuada del conocimiento que uno tiene. Eso es la sabiduría. Sabio espiritualmente no es sinónimo de conocer mucho la Biblia, aunque mientras más conoces la Biblia, más fácil va a ser poder aplicarla. Pero sabio es el que aplica de manera adecuada el conocimiento bíblico que ya posee. Habrá personas con más conocimiento, con menos conocimiento, pero todos necesitamos de sabiduría que viene de lo alto para poder poner en práctica esa sabiduría. Y digo que viene de lo alto porque es una sabiduría que no viene de nosotros, sino que proviene de Dios. Dice Job en el capítulo 28, los versículos del 12 al 23. Dice: mas la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia?, pregunta Job. Y dice: no conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí.
El mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. No la puede igualar ni el oro ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. Coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. El topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y dice, está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen, con nuestros oídos hemos oído su fama. Y concluye dando respuesta a dónde se halla la sabiduría y dónde está la inteligencia. Concluye diciendo, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. La ayuda por la que estás orando es una ayuda sobrenatural, ya que no proviene de nosotros, sino que proviene únicamente de Dios. Y quiero recalcar eso de únicamente de Dios. Por eso Pablo oraba a Dios por los hermanos de Éfeso para que les diera espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento. ¿De qué? De la palabra. Y digo únicamente proviene de Dios porque el ser humano está continuamente buscando sabiduría en todos sitios, menos en la fuente de la sabiduría. En la psicología, en la filosofía, en la autoestima, en el mindfulness, pero el ser humano no halla sabiduría y está desesperado buscándola y no la halla porque no busca dónde está la sabiduría. Solo Dios es la verdadera fuente de sabiduría y tenemos que orar a Dios pidiéndole que nos dé sabiduría. No seamos necios en buscar la sabiduría en otro sitio. Solo Dios entiende el camino de la sabiduría, como dice Job, y solo Dios conoce el lugar de la sabiduría. Así que dice el versículo 5 de Santiago, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Pídala a Dios, dice Reina Valera. Y es un mandato. No está diciendo, si te ves falta de sabiduría, hombre, sería bueno que la pidiese a Dios porque te la... No, no. Está mandando que la pida. ¿Qué significa esto? Que si en medio de una prueba no sabes cómo afrontarla y no pides la sabiduría a Dios, que es el que te puede dar la sabiduría para afrontar dicha prueba, añades a la dificultad de la prueba en sí la gravedad de que estás pecando contra Dios porque no estás obedeciendo su palabra. ¿Estás falto de sabiduría? Pídela a Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios da a todos abundantemente y sin reproche. A todos los que le piden. No a unos cuantos iluminados, no a unos poquitos escogidos de la élite, sino que dice el texto, a todos los que le piden. Y Dios le va a dar sabiduría y se la va a dar abundantemente. Y esta palabra en el original no solo tiene el concepto de cantidad, que sí lo tiene, sino que tiene también la connotación de dar algo en abundancia sin condiciones, de proporcionar algo en gran cantidad sin regatear, sin pedir nada a cambio. Dios es generoso y Él está deseando darte sabiduría. ¿Cómo? En abundancia. ¿Cómo más? Sin reproche. Y esta palabra es fuerte en el original. Dice reprender de forma severa. Dios no te va a echar en cara tu falta de sabiduría. Dios no te va a echar en cara que antes de acudir a Él hayas acudido equivocadamente a otro sitio y te hayas dado con un canto en la frente. Y te va a decir, ahora te acuerdas de mí. No. Dios te va a dar sabiduría si le pides a Él, te la va a dar abundantemente y te la va a dar sin reproche. Porque Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios dador y Dios es un Dios fiel a su palabra. Y Él te está diciendo que Él da abundantemente y sin reproche, y lo afirma diciendo al final del versículo 5 que la pida a Dios, el cual da todo sin reproche, y le será dada. Es una seguridad. Dios te va a dar la sabiduría. Dios es un Dios dador. Recordemos la promesa de Jesús en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Esta falta de sabiduría? Ora a Dios por sabiduría. Y si no estás en medio de una prueba, ora a Dios por sabiduría. Sabiduría para que Dios te ayude a continuar ahondando en su palabra, conociéndole más, madurando en tu vida de santidad, y cuando llegue el momento de la prueba tendrás más conocimiento de la Biblia para poder aplicarlo de forma sabia para la gloria de Dios. Ahora bien, si Dios da sabiduría abundantemente y sin reproche, hay un requisito para que Dios te la dé. Dice el versículo 6, pero que la pida con fe sin dudar. Dios no reprocha tu falta de sabiduría, pero Dios sí reprocha tu falta de fe al pedirle la sabiduría. Y esta fe, como sabéis, no está haciendo referencia a la fe que salva, sino que es un sinónimo de confianza. Confianza en Dios. Dios te ha dicho que pida, Dios te ha dicho que te va a dar, confía en que Dios va a cumplir su palabra. Dios no es hombre para mentir. Esa es la actitud del leproso de Mateo 8, que se acerca al Señor y dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No solo sabía que Él podía, sino que si era su voluntad, Él podría hacerlo. Él acudió con confianza a que Él podía hacerlo. Y Jesús extendió su mano, lo tocó, y al instante quedó limpio de su lepra, porque dijo: quiero ser limpio. Si oramos buscando la voluntad de Dios, Dios va a responder afirmativamente a nuestra oración. Aquí ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque te lo está diciendo: ora por sabiduría. Así que Dios va a responder afirmativamente a tu petición, pero que lo pida sin dudar. Sin dudar tiene la idea de sin dudar entre dos opiniones. Miro a Dios, confío que Él es poderoso para salvarme. Miro la prueba, ya no sé si va a poder Dios. Es que la prueba, esa fue la actitud del pueblo de Israel. Nos lo recordaba Samuel hace bastantes semanas en Primero de Reyes. Elías se acerca al pueblo y decir: ¿hasta cuándo vais a estar vacilando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal es vuestro Señor, seguidle a Él. Pero no estéis dudando, vacilando entre dos opiniones. Jesús dijo, Mateo 21, 21 y 22: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo leéis lo de la higuera, sino que aún si decía este monte: quítate y echa al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Filipenses 4:19: mi Dios, dice el apóstol Pablo, proveerá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Estaba seguro, confiaba en la respuesta de su Dios. Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Ahora bien, esto no significa que el auténtico creyente en ningún momento va a dudar. Por supuesto que vamos a dudar. Por supuesto que vamos a tener momentos de flaqueza. Pero vamos a pedir a Dios por sabiduría, y Dios nos va a hacer volvernos a Él. Nos va a hacer recordar sus promesas, nos va a hacer recordar sus atributos en su palabra, y vamos a acudir confiadamente a Dios. Aquí lo que está hablando es de una persona que se caracteriza por dudar continuamente. Que la duda es la característica de su vida. Por eso dice el versículo 6, el que duda. No dice porque cuando dudas, sino que dice porque el que duda. Es la característica de esta persona. Y para dejarlo claro, hace esta comparación. El que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Si el objetivo de la prueba es que maduremos espiritualmente, esta persona demuestra que es un inmaduro espiritual. Es como un niño sacudido, como dice Efesios 4:14, por las olas, de un lado para otro, llevado por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La zona de Mazagón en la que veraneamos es característica porque tiene muy poquitas olas. Pero el día que hay olas, vamos de cabeza corriendo por las olas. Y tanto mis hijos como yo intentamos hacer un Superman. ¿El Superman qué es? Esperamos a que la ola rompa, y antes de que rompa nos tiramos hacia adelante y la ola nos lleva como si fuéramos
volando. Pero ¿qué pasa? Que las olas no vienen una detrás de otra en filita, como los coches en una carretera, sino que las olas son llevadas de un lado a otro y ahí nos tiene a los cuatro, moviéndonos de un lado a otro, esperando a que rompa la ola va para el otro lado, no la conseguimos, hasta que por fin logramos hacer un Superman. De la misma manera que estas olas van cambiando continuamente, esta persona, su actitud va ondeando de un lado para otro. En un momento parece que está alineando su voluntad con la de Dios y al momento siguiente en la dirección opuesta. Y dice el versículo 8 que esta persona es una persona de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Doble ánimo significa doble mente, doble corazón. Es como los dibujos animados cuando sale con un angelito aquí y un diablito aquí, cada uno le dice lo contrario justo el uno del otro y no sabe a quién escuchar. Es una persona que vive en indecisión continua y eso le hace ser inestable no solo en medio de la prueba, sino en todos sus caminos. Repito, de manera puntual, podemos dudar, podemos equivocarnos, podemos caer, pero esta persona es característica por ser inestable en todos sus caminos. Es una persona que se caracteriza por tener un doble ánimo continuamente. Y si Dios te dice que pidas con fe, y tú no pides con fe, ¿cuál va a ser la respuesta a tu oración? Versículo 7, no pienses pues ese hombre que recibirá cosa alguna. No vas a recibir sabiduría porque no confías en que Dios te puede dar la sabiduría que Dios te asegura que te va a dar. Y más adelante Santiago en esta carta, en el capítulo 4, versículo 8, va a expresar que este doble ánimo es una característica del no creyente. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está haciendo un llamamiento a que se acerquen a Dios. Dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nadie puede servir a dos señores, como dice Mateo 6:24, porque o aborrece a uno y ama al otro, o se apega a uno y desprecia al otro. Pero no se puede servir a Dios y a la riqueza, no se puede ser de doble ánimo. O confía o no confía. Y si Dios no es tu Señor, tienes que saber que tu Señor es el diablo, que eres esclavo del pecado, que tu destino es la condenación en el infierno por la eternidad. Si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, tu esclavitud al pecado hace que seas una persona de doble ánimo, que seas una persona inestable en todos tus caminos. Y Dios te está llamando a que te arrepientas y creas. Hoy es día de salvación para ti. Y no sigas resistiéndote al Evangelio de Cristo. No sigas siendo una persona de doble ánimo. No sigas pensando, sé que la palabra me está confrontando con mi pecado. Sé que la palabra tiene razón, pero todavía soy a lo mejor muy joven y ya cuando sea mayor ya me acercaré en arrepentimiento y fe. O no digas, bueno, sí, pero todavía quiero hacer tal o tal cosa y luego me centro en lo que me está diciendo la palabra. No sabes si llegará luego. No sabes si hoy es tu último día en la tierra. Arrepiéntete y cree. Y aquellos que sí hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, si estamos faltos de sabiduría para afrontar la prueba o cualquier otra situación de nuestra vida, oremos confiadamente a Dios pidiéndole que nos ilumine para tomar la mejor decisión. Pero no olvidemos, no es una revelación mística, sino que es la guía, la orientación para aplicar lo que Dios dice en su palabra a nuestra vida práctica. Así que también oremos pidiéndole a Dios que nos dé disciplina para acudir diariamente a su palabra, para profundizar en su palabra, que nos ilumine en el estudio de su palabra, para saber cuál es su voluntad y aplicarla a nuestra vida, para vivir de acuerdo a ella y ir madurando en nuestra vida de santificación progresiva. Dios no promete en su palabra que no va a tener prueba su hijo, al revés. Dios asegura que sus hijos especialmente van a pasar por pruebas en esta vida. Dios no asegura en su palabra que las pruebas van a ser fáciles, pero Dios sí te asegura que te vas a poder gozar en medio de las pruebas y que dichas pruebas te van a ayudar a madurar espiritualmente, a crecer en semejanza a la imagen del Señor Jesucristo. Así que ora por sabiduría para que Dios te ayude a aplicar prácticamente lo que conoce de la palabra de Dios.
Pero también hay que recordar una cosa, nadie conoce el 100% de la palabra de Dios. Y Dios nos ha puesto a formar parte de un cuerpo. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar correctamente aparte del resto del cuerpo. De la misma manera, en la Iglesia no hay lugar para llaneros solitarios. Llaneros solitarios que creen que lo saben todo, que no necesitan de la ayuda de otros hermanos para su vida de santidad. Y si alguno de vosotros pensáis así, que sepáis que lo único que estáis alimentando es vuestra soberbia, vuestro orgullo pecaminoso. Así que seamos humildes. Esto me lo estoy predicando a mí mismo. Seamos humildes. Reconozcamos que yo necesito y que necesitáis a los demás, nos necesitamos los unos a los otros. Demos gracias a Dios por los hermanos y hermanas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y seamos sabios pidiendo consejo a hermanos y hermanas más maduros en la fe, que nos pueden orientar también a aplicar de manera práctica no su experiencia de vida, sino lo que ellos conocen de la palabra para aplicarlo a la vida cotidiana. ¿Estás falto de sabiduría en medio de la prueba? Ora a Dios pidiendo sabiduría. Confía plenamente en que Dios te va a dar sabiduría. Profundiza en las Escrituras para poder aplicar ese conocimiento de manera eficaz. Y pide consejo, pide ayuda a las personas que Dios ha puesto en tu camino en la Iglesia, a tus hermanos y hermanas en la fe. Y entonces podrás tener gozo en medio de la prueba. Entonces podrás glorificar a Dios por darte el privilegio de dejarle a Él trabajar en tu vida para que puedas vivir una vida piadosa y una vida que viva para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.